¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a Tránsito Saludable. En esta ocasión los acompaño junto al doctor Osvaldo Rossi Espelucín, jefe de traumatología del Hospital Daniel Alcides Carrión, con quien vamos a conversar cuáles son las lesiones más comunes producto de un accidente de tránsito, tomando en cuenta que las estadísticas a nivel mundial señalan que al momento 50 millones de personas resultan heridas tras un accidente vehicular al año, sumado a que en nuestro país cada 30 minutos una persona resulta herida producto de un accidente de tránsito. Doctor, sea bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes que ocurren de una persona en un accidente vehicular? Porque bien, bueno, en lenguaje cotidiano se puede decir con golpes o con fracturas, pero ¿cómo lo manejan a nivel médico? Bueno, haciendo un preámbulo, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión es un centro referencial, no solo de la población chalaca, sino es a nivel nacional. Es un centro que maneja mucho tipo de accidentes por tránsito. Hoy día la industria automotriz ha aumentado tremendamente, por ende los accidentes de tránsito, y uno de los factores grandes de ingreso de pacientes a traumatología, el gran porcentaje es accidentes de tránsito, segundo accidentes laborales, accidentes deportivos, ¿no? Y accidentes traumáticos, ¿no? Dentro de los accidentes de tránsito, generalmente lo más que tenemos son los politraumatizados, ¿no? Politraumatizados porque están comprometidos muchas partes del cuerpo humano, y ahí ingresa a trabajar una serie de factores, ¿no? Además es un tratamiento multidisciplinario, no solo trabajamos con traumatología, sino neurocirugía, medicina general, cirugía e inclusive a veces con anestesiología. Y la otra parte importante que podemos tener por la gran magnitud que hay, por la gran demanda que hay y la casuística que ha aumentado últimamente, son las fracturas expuestas, ¿no? Fracturas expuestas no solo a nivel de accidentes de tránsito, sino también accidentes deportivos, ¿no? Ahora, el ser humano, de los miembros, los más afectados son los huesos largos, ¿no? Tenemos la fractura de cadera, la fractura de fémur, fractura de tibia y fractura de tobillo. Y en el miembro superior tenemos básicamente las fracturas de húmero, las fracturas de muñeca, mano y la de antebrazo, ¿no? Y en ese gran porcentaje de afectados que llegan a este hospital, a este gran hospital, por accidentes vehiculares, ¿en su mayoría son conductores o peatones? La mayoría son atropellos. Segundo, colisiones directas, ¿no? Con los pacientes que son pasajeros y por ende a veces comprometidos lo que son los choferes, como usted dice, ¿no? Ahora, se ha demostrado que lo más frecuente son las personas que van como acompañantes, como pasajeros, generalmente a nivel de los asientos posteriores o el asiento al lado diestra del chofer, ¿no? Son los más perjudicados, lamentablemente, en este tema. Y doctor, estas personas que llegan, bueno, con estos policontusos, ¿cuántos logran recuperarse o a qué nivel se recuperan? Porque a veces las lesiones pues tienen diversas dimensiones, por establecerlo de alguna manera. Definitivamente la idea de nosotros es que el paciente vuelva a sus actividades como siempre ha sido anteriormente, al 100%, ¿no? Obviamente eso depende del tipo de problema que tenga, ¿no? El tipo de lesión que tenga, el tipo de fractura que sea, número uno. Segundo, la disponibilidad que pueda tener para que se pueda tratar a tiempo. Tercero, las posibilidades que tenga a nivel del ser humano como es, sí. Si es que es un paciente, por ejemplo, que tiene unas comorbilidades venido a menos, la cosa va a ser un poquito más compleja, ¿no? Obviamente, mientras más rápido, más precoz sea el tratamiento, mejor resultado va a haber y por ende, mejor pronóstico. Y evitamos secuelas posteriores, ¿no? Claro, porque las secuelas también se pueden dar. El problema, uno de los problemas que hay, el hospital está preparado para atender a los pacientes a nivel de distancia inmediata, ¿no? Se hace un control de daño y se hace un plan de trabajo inmediato y posteriormente se trata un tratamiento o bien definitivo o bien secundario a lo que he hecho inicialmente, ¿no? En nuestro caso, generalmente cuando es politraumatizado, como ustedes saben, generalmente son fracturas o fracturas expuestas o combinación de fracturas o luxofracturas, y lo que hacemos inicialmente muchas veces es control de daño. Usamos mucho el sistema de edificación externa y posteriormente ya con un caso ya más planificado, con adquisición de otros productos para poder usarlo, podemos usar ya un tratamiento definitivo, ¿no? Dependiendo del tipo de fracturas, como le dije, ¿no? Claro. Y en muchos casos hay que, bueno, dependiendo obviamente también de la lesión, hay que reemplazar con partes de titanio, o esas cosas también se utilizan hoy por hoy, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas de las complicaciones que hay, como usted lo ha mencionado, son los pacientes politraumatizados, las fracturas expuestas. Hay que tener cuidado no solo con que no quede bien una fractura, sino el porcentaje grande de riesgo de infección.
Y como usted sabe, la infección generalmente produce una necrosis en el hueso y pérdida al final de parte del hueso. Muchas veces tenemos que no solo actuar hacemos un sistema de reducción cuenta con osteosíntesis, con una diversidad de materiales que tenemos, llámese clavos endomedulares, placas con tornillos, de toda diversidad, hay placas para todo tipo de fracturas, ¿no? Y lógicamente, cuando hay una pérdida de sustancia, esperamos primero que consolide la primera parte de la fractura, a veces tenemos que acortar el miembro inferior y posteriormente, cuando ya no hay un riesgo de infección, cuando ya la fractura esté consolidada, a mediano, a corto, a largo plazo, podemos intentar mejorarla con un alargamiento óseo. En este hospital hay un servicio, en el servicio de traumatología hay un sistema que empleamos que es el alargamiento óseo y muchas veces nos trae muy buenas satisfacciones. Tenemos algunas casuísticas, sobre todo pacientes que han venido derivados de provincias en años anteriores que han ido muy bien con este sistema. Han mejorado. Ahora, obviamente, influye mucho, primero, como le digo, el planteamiento inicial, el control de daño. Segundo, la posibilidad de poder tener un tratamiento posterior definitivo bueno. Tercero, que el paciente pueda tener todas las condiciones, como se llama un buen antibioterapia, una buena consultor externo para que lo sigan viendo. Y no solo la parte traumatológica, sino también el entorno familiar. Nosotros hemos tenido pacientes que se logró recuperar bastante bien la parte traumatológica, pero el postoperatorio, la rehabilitación no se hizo porque el paciente fue a su casa, tuvo un buen entorno familiar, se perdió el paciente, no acudió al hospital y viene después de mucho tiempo, muchos años de repente, con unas secuelas que son casi imposibles de recuperar. Hay un tema también de dejadez por parte de los pacientes porque ya sienten cierta mejoría y creen que ya están bien y lo dejan para después, posponen el control y ocurren esas cosas. Yo creo que en parte, pero la otra parte es que la gente a veces, de repente, el grado educacional de cada paciente. Número dos, sistema de parte económica. Como usted sabe, en la población chalaca, la mayoría de personas son personas que no tienen seguro de ningún tipo. Un porcentaje no grande, un porcentaje 20 o 30% son asegurados en salud, y un porcentaje, creo que está en el 30 o 20%, actualmente está aumentando, es el SIS, Sistema Integrado de Salud. Pero casi yo diría que el 40 o 60% no tiene ningún tipo de seguro y depende de la buena pro de cualquier entidad que nos lo pueda apoyar. Y ahí está el problema, ¿no? Porque es muy fácil que un paciente salga de alta y que venga usted al consultorio y no tiene ni medios ni siquiera para tomar un pequeño microbús o un taxi, ¿no? Entonces hay una de las cosas que hay, ¿no? Y doctor, en el momento cuando ocurre, cuando es trasladado aquí al hospital una persona que ha sufrido un accidente, esos primeros minutos son vitales, ¿no? Y también está dicho sea de paso cómo manejar el estado de ánimo del paciente porque por lo que ha pasado está en esos primeros minutos alterado, ¿no? ¿Cómo manejan esa situación con la experiencia que usted tiene? Bueno, primero es el paciente en el sitio del accidente, si tiene la suerte que tenga la posibilidad que sea trasladado por generalmente una ambulancia o una compañía de bomberos también que cuentan con ambulancia. Ahí contamos con personal paramédico que está capacitado para hacer un tratamiento inicial, llámese control de funciones vitales, le ponen una vía central, una vía periférica, de repente si está deshidratado o está venido a menos, le pueden poner una vía, un suero, y de repente inmediatamente lo trasladan, ¿no? Y hay una técnica, la idea es no mover al paciente, sino remover al paciente, porque a veces por tratar de acomodar una fractura o una posición viciosa de un paciente o antálgica que ha adoptado, más es el daño que se puede hacer. La otra parte es pacientes que son traídos en taxis o en colectivos, que los traen a su manera, de la mejor manera que se puede, pero muchas veces vienen con una posición que no corresponde. Y más es el problema que van a hacer que el beneficio que van a dar. Y la tercera, personas que son encontrados en la calle, que a veces son traídos, inclusive los han traído a veces en carretillas, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo la idiosincrasia es grande y el tipo de posibilidad que tenga uno depende de la suerte que tenga el paciente, ¿no? Y el momento, ¿cómo controlar? Porque en ese momento evidentemente está pues bajo un estado nervioso. ¿Cómo buscan calmar al paciente para que pueda ser atendido? Porque a veces hasta ese nerviosismo lo pone agresivo también. Sí, siempre uno tiene un poco de experiencia en el aspecto y ahora existen no solo médicos especialistas, que hay médicos generales, hay paramédicos y hay tecnólogos que están capacitados para esto, ¿no? Entonces hay que siempre tratar de calmar al paciente, que lo ideal, tratar de confort, ¿no? Por lo menos al principio usted sabe que no va a curar a un paciente, pero lo puede aliviar. Y el hecho de que un paciente se alivie, llámese de repente hasta con una simple conversación o calmarle indirectamente el dolor, le va a aliviar un poco al paciente y va a sentirse un poco mejor, ¿no?
Ahora, cuando llega a un hospital ya hay unos parámetros, hay unos protocolos que lo manejamos todos los que hacemos emergencia, de diversas especialidades. El temor de muchos pacientes, bueno, lo comento con la experiencia como periodista de conversa, a veces muchos tienen el temor cuando son atendidos, que a veces, bueno, lamentablemente no se puede salvar una pierna o ambas piernas, ¿no? Y esa situación también es crítica para la persona. Yo me imagino que evidentemente ustedes luchan hasta pues lo máximo que puedan hacer para salvarle, pero hay situaciones en las cuales ya es imposible, me imagino. Así es, depende de la magnitud, depende del tratamiento que se dé. Obviamente, el eslogan siempre es curar en lo posible y aliviar siempre, pero lamentablemente a veces viene con un gran compromiso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fracturas expuestas hay una clasificación. Dependiendo de la clasificación, mientras más más grave sea, más posibilidades que tenga de perder un miembro. Y para eso se recurre a una serie de requisitos. Se hace limpiezas quirúrgicas, se hace, como se digo, control de daño, fijación externa, pero a veces hay compromisos serios, ¿no? Compromisos no solo de la parte ósea, sino de la parte vascular y la parte nerviosa. Inclusive trabajamos a veces en conjunto con cirugía vascular, se hacen injertos para poder salvar la irrigación de la parte afectada. Pero cuando la cosa está muy complicada, obviamente ya no hay muchas posibilidades de recuperación, ¿no? Y eso hay que entenderlo porque psicológicamente un paciente está afectado desde inicio. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, siempre hay que ir averiguando y dando énfasis al paciente, sobre todo para que tenga un conocimiento de cómo va su situación. Yo creo que la mejor manera de poder atender a un paciente es explicándole lo que tiene, qué es lo que se va a hacer, qué posibilidad tiene y qué posibilidades futuras puede tener con complicaciones serias o secuelas que puedan dar. Porque a veces sucede que al paciente no se le explica, o ha pasado, no solo en cualquier sitio, acá en cualquier nosocomio, o cualquier sitio en provincia o en el extranjero, y después el paciente se queda un poquito incrédulo. Entonces lo mejor es explicarle exactamente la realidad de su caso. No, la política es ser claro con el paciente desde el comienzo, que eso es en todas las enfermedades hoy por hoy, ¿no? Porque pasearlo, por decirlo de alguna manera, le vas a dar esperanzas y falsas esperanzas. Porque nadie es Dios, nadie sabe lo que puede pasar, entonces siempre hay que decirle, tenemos la posibilidad de mejorarlo o tratar de recuperarlo, pero siempre hay una posibilidad, porque siempre hay un porcentaje que puede fallar, no solo por diagnosticarse de una persona, por tantas cosas anexas que pueden haber, ¿no? Claro, porque también tiene que ver, o sea, el tema de la recuperación tiene que ver un tema genético, ¿no? Tu tipo de alimentación que has llevado, ¿no? Si eres una persona que no tiene, pues, los nutrientes adecuados, por catalogar de alguna manera, eso ¿tiene una vinculación con respecto a la etapa de sanación, de alguna manera diríamos? Es que no todos los pacientes son iguales. Primero hay que ver qué tipo de paciente es, qué edad tiene el paciente, qué situación está, qué calidad de hueso tiene y qué calidad de hueso no tiene. Segundo, qué tipo de actividad tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente deportista es un paciente que de repente se puede tener más posibilidad de recuperarse que un paciente que nunca ha hecho deporte. Tercero, el grado nutricional influye sobremanera, ¿no? Acá en la población chalaca tenemos, y en general en el Perú, mucho porcentaje de gente que es con bajo potencial calórico y proteico, o sea, muchos desnutridos. Obviamente su calidad de recuperación va a ser un poco más difícil que uno que esté en óptimas condiciones, ¿no? Más o menos. Además es más complejo por el tema de que no tiene pues la alimentación o los nutrientes adecuados, ¿no? Como usted señala, pues la parte ósea es débil, ¿no? No hay una buena, un buen metabolismo, por catalogarlo de alguna manera. Así es. Claro, es complejo, yo lo entiendo. Y acá también llegan comúnmente, en la región Callao, ¿hay accidentados motorizados? ¿También tienen esos problemas actualmente? Es bastante porcentaje de accidentes motorizados. ¿Son mayores de edad, menores de edad? Porque ahora... Lo que pasa es que hay que tener presente una cosa. Generalmente las fracturas complejas tienen dos sistemas. Cuando ocurre en gente joven es por mecanismos de alta energía. Pero en gente mayor son mecanismos generalmente de baja energía. Y como le decía, muchas veces porque influye la calidad de hueso que tenga. Un paciente generalmente mayor tiene generalmente una densidad ósea venida menos, o tiene una osteopenia o osteoporosis. Entonces, por ende, está más predispuesto a tener fracturas ante traumas mínimos. En cambio, el joven tiene que tener un accidente o un traumatismo de alta energía para tener una cosa más compleja, ¿no? Esa es la diferencia. Y hablando justo del tema de deformación, ¿no? Por edades y todo eso, y el calcio es vital, evidentemente para los huesos, y usted con el conocimiento que tiene, ¿es mejor obtener este nutriente de los alimentos o de las pastillas que hoy por hoy se comercializan, pues, en todos lados? Lo que le explicaba es que los accidentes ocurren en cualquier tipo de persona, en cualquier edad, ¿no? Obviamente
que mejor, más predisposición tienen lo que le digo, los que son venidos al menos en cuanto a fenómenos carenciales, ¿no? Ahora, obviamente la mejor manera de tener un buen estado óptimo de un paciente en cuanto a su parte nutricional es una buena alimentación, bien balanceada y bien dirigida, ¿no? Y lamentablemente eso no es la oportunidad a la gente que tenga la poder acercarse a un centro que le puedan informar, o no tiene conocimientos, o de repente no tiene mucho interés, o de repente no tiene las posibilidades, ¿no? ¿Y de qué edades básicamente llegan personas aquí heridas? ¿De qué rango? Terminando un poco, ¿no? Bueno, los rangos oscilan dependiendo, ¿no? Pero normalmente se ven gente entre 20 y 50 años el promedio. Si por ejemplo estamos hablando de accidentes de tránsito en general, eso le pasa a cualquier tipo de personas. Claro. Pero hay que tener presente que más la gente deambula en la calle, gente que no es tan venida menos en cuanto a edad, ¿no? Digamos, hablando de lo que se llama común y corriente la tercera edad. Muchas personas que realmente son sedentarias y realmente no salen mucho de su casa. Hay gente que es más joven, que realmente está más activo, camina más, va a compromiso, usa mucho los vehículos o los aparatos motorizados y está más predispuesto, ¿no? Está bueno, interesante la información que nos ha comentado el doctor Osvaldo Rossi Espelucín con respecto a los heridos. Para nosotros ha sido un gusto. Sabemos que usted pues está trabajando en este momento, está atendiendo emergencias. No podemos ocupar mucho su tiempo, pero ha sido importante la información que ha dado para saber cuál es la magnitud de las personas que resultan politraumatizadas a consecuencia de un accidente de tránsito. Y como dijimos al inicio, las cifras a nivel mundial son altas y los esfuerzos médicos también son importantes, pero tiene que ver con un tema de que la gente tome conciencia para evitar llegar a esta situación, y es que hay que manejarnos bien tanto como conductores y como peatones y como pasajeros también, para evitar estas situaciones, ¿no? Porque los médicos hacen lo posible. Hacen el máximo esfuerzo, pero tampoco pues, pueden hacer magia, ¿no? No puedes recuperar al 100% pues, una estructura dañada. Para nosotros, desde Tránsito Saludable, ha sido un gusto tener al jefe de traumatología del Hospital Daniel Alcides Carrión. Les habla Arturo Maceda y hoy estamos en Tránsito Saludable, como en todas las semanas. En esta ocasión me acompaña la doctora Mari Silvia Querevalú Soria, jefa del Departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital Daniel Alcides Carrión, con quien vamos a conversar con respecto a las personas que pasan por su departamento a consecuencia de un accidente de tránsito y que superan esta etapa tras la esperanza, digamos, que se le da en esta área. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por su visita. Estamos gustosos de poder tener esta conversación y las puertas están abiertas de la institución y mucho más del departamento. De alguna manera, este departamento, por el nombre que tiene, te abre o te da cierta esperanza, ¿no? Porque el nombre rehabilitación te da una luz en el camino tras un episodio terrible que puede haber ocurrido en un accidente de tránsito, pero también tenemos que entender que esto es un proceso que no es inmediato, que toma su tiempo y que es paulatina dependiendo de los avances del paciente. Por supuesto, como usted lo ha dicho, es un manejo multidisciplinario, ¿no? Donde intervienen diversas especialidades para lograr el bienestar del paciente, que es el propósito y el objetivo principal de toda el área médica, ¿no? Nosotros trabajamos con la asistenta social porque muchas veces algunos accidentados están subvencionados por el SOAT. Otros pacientes por diversos problemas no cuentan con este servicio o se acaba la cobertura, entonces tienen que ingresar por vía particular o a través del SIS, ¿no? Donde nosotros le elaboramos pues un programa, ¿no? Y ahí interviene la asistente social, también interviene el psicólogo. ¿Por qué? Porque el paciente tras un accidente tiene el recuerdo y la memoria del hecho, entonces tiene que trabajarlo emocionalmente porque no solamente es el acto en sí, sino toda la carga social que viene, ¿no? Porque se suspende el trabajo, hay problemas en la familia, hay que cubrir todo un contexto, ¿no? Y entonces de ahí también trabajamos en forma conglomerada porque vamos a ir viendo el proceso, ¿no? En lo que es la parte física, que se consolide la fractura, también mantener el rango de movimiento de las articulaciones para que sea funcional, ¿no? Después de la inmovilización. Claro, es muy importante el estado emocional del paciente para poder hacer el trabajo físico, porque si no hay voluntad por parte del paciente, no hay mejora.
Así es, ¿no? Nosotros tenemos que venderle y ofrecerle al paciente la idea de que aún con ese evento que ha marcado su vida, él puede desarrollar otras actividades en ese periodo de recuperación y después de esa etapa, ¿no? Porque en los casos leves pues tenemos esguinces, tenemos fracturas que demandan un tiempo, pero en los casos severos ya nos estamos enfrentando a pacientes que sufren amputaciones, ¿no? Y unas amputaciones severas, ¿no? Como son la extremidad de miembro inferior, miembro superior, en el cual nosotros tenemos que acondicionar al paciente para que él tenga una esperanza, ¿no?, de resolver y seguir adelante con sus objetivos y proyectos de vida. Claro, por el hecho de, bueno, que lamentablemente pierdas una extremidad por un accidente de tránsito, no quiere decir que tu vida está arruinada, pero lamentablemente muchas personas, al perder, pues, digamos, una extremidad tanto inferior como superior, como usted señala, pues se sienten mermados, ¿no?, en su autoestima, piensan que la vida se les acabó cuando no es así. Así es, nosotros tenemos acá un proyecto con un programa de prótesis que ya viene trabajando unos 13 años, es una fundación americana y que nos da la posibilidad de que la vida tenga un sentido, ¿no?, tras un evento tan adverso como es la pérdida de una extremidad. Y esto ha dado tan buenos resultados que nosotros tenemos gente que se ha reinsertado, ¿no?, a la parte deportiva, a la parte laboral, a la parte productiva, a la parte de educación, ¿no?, porque la persona con discapacidad no tiene que ser una carga social, sino que es una solución al problema social, ¿no? Si es que nosotros le damos los instrumentos y la proyección. Por eso es muy importante este trabajo multidisciplinario que permite a las personas replantearse, ¿no? Tenemos gente que ha concluido profesiones como odontólogas, profesoras que siguen trabajando tras la amputación, tenemos personas que se han insertado al deporte y es un orgullo de la nación, ¿no?, porque han representado en los Panamericanos de nuestra institución un promedio de 12 paradeportistas en diversas disciplinas, ¿no? Tenemos en natación, en para bádminton, en vóley sentado, ¿no?, en bala. Entonces eso dice de que es un trabajo que tiene un resultado, ¿no? Y como le digo, es un orgullo de la región Callao porque han salido de acá. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer la primera Olimpiada regional del Callao hace unos 4 años, usamos la Villa Deportiva y los pacientes pudieron experimentar otra alternativa, ¿no?, porque se tenían los pacientes y no solamente amputados, tenemos pacientes con Parkinson, con hemiplegia, ¿no?, que le damos esas perspectivas y ellos comienzan a desarrollar el deporte, ¿no?, unos como parte recreativa y otros como de alta competencia, ¿no? Entonces ya complementamos ese círculo de importante, lo que hacen ustedes es que es común, ¿no?, bueno, en todo ser humano que a lo largo de su vida va desarrollando sus habilidades, pero tras ocurrir una situación como esta, ustedes tratan de buscar que él encuentre qué habilidades puede desarrollar con, digamos, entre comillas, la pequeña limitación que pueda tener, pero puede desarrollar otras. El ser humano se adapta al medio donde vive y eso es importante. Claro, nosotros le damos la oportunidad que él, de acuerdo a su capacidad, pueda desenvolverse de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces ellos lo logran y por eso le digo, tenemos que trabajar, tenemos que coordinar, ¿no? Porque a veces no se le da la importancia a la especialidad, ¿no? Porque sí rehabilitación es esto, ¿no? Pero rehabilitación es mucho más, ¿no? Porque tenemos que ver con que después de rehabilitado tienen que ingresar a la parte productiva, ¿no? Y eso es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Tenemos talleres de terapia ocupacional y es un proyecto también de la formación laboral. Incluso nosotros con déficit de personal, como todos sabemos, hay una crisis total. Nosotros también trabajamos con voluntarias, ¿no?, que son familiares de los mismos pacientes y algunos pacientes que dan algunas horas y nos ayudan a poder resolver, ¿no? Y por imitación de que yo he estado mal y tú estás mejor, entonces se contagian y juntos pues van resolviendo el problema y cada uno va adquiriendo su habilidad y su desarrollo y su desenvolvimiento, ¿no? Porque acá lo que le decimos que el límite son ellos mismos, ¿no? Si ellos no quieren hacer, nadie lo va a hacer por ellos, pero si ellos tienen la predisposición, tiene el equipo de profesionales de la institución que trabajan en pro del beneficio de los pacientes. Y doctora, entre estos pacientes que ustedes manejan y con la experiencia evidentemente que usted tiene,
¿En qué rango de edades está el mayor número de pacientes, el menor número? ¿Cómo es la situación? Bueno, el mayor porcentaje está en la etapa económicamente productiva, ¿no? Entonces tenemos un buen porcentaje de población que está entre los 20 a los 60 años, ¿no? Tenemos un grupo menor que es de los 60 más, ¿no? Generalmente pacientes con enfermedades degenerativas, ¿no? Que son por Parkinson, secuelas de ACV, que no pueden movilizar una parte de su extremidad o media parte de su cuerpo. También tenemos el área de niños, ¿no? Que es un menor porcentaje, que no son definitivamente por problemas de accidente de tránsito, sino más bien por problemas de desarrollo psicomotor. Entonces también se trabaja con las escuelas, ¿no? Porque ahorita lo más importante es la certificación para poder acceder a un beneficio por parte del Estado. Entonces, tampoco nosotros somos pocos médicos, ¿no? Poco es la cantidad de profesionales con tecnólogos, pero aún así tratamos de cubrir esa necesidad, ¿no? Porque la prioridad es el paciente. Pero hay una mística de por medio. Sobre todo eso. Yo creo que más que nada lo que nos impulsa a nosotros es el deseo, el amor a la especialidad, el amor a la carrera y lograr que el paciente sea independiente aún con su discapacidad, ¿no? Incluso nosotros dentro del proceso de rehabilitación, para ingresar a su tratamiento por la especialidad, ya sea terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, los talleres productivos, tenemos una charla de inducción a los pacientes y a los familiares, porque el soporte de todo paciente es la familia, ¿no? Incluso les damos una charla, le decimos cuán importante es la intervención, ¿no? Del apoyo familiar para que este paciente pueda recuperarse, porque incluso si nosotros observamos, los pacientes tienen que hacer un gasto y un costo por los traslados. Entonces, eso lo hace el familiar, ¿no? La parte económica. Y también otra cosa importante es que anteriormente se estaba trabajando con las municipalidades, ¿no? Incluso con el gobierno regional, con la unidad de discapacidad, donde ellos nos daban la movilidad y entonces nosotros hacíamos la visita, porque muchos pacientes es definitivamente imposible el traslado, ¿no? Pero con la SOMAPE se trabaja y entonces ya se va, se hace la visita, se hacen las pautas, porque muchos pacientes necesariamente no tienen que estar acá, pueden manipularlo y apoyarle la familia y venir a sus controles, ¿no? Entonces es un trabajo comunitario. Es una cosa que se debe retomar, el trabajo en equipo de todas las autoridades para ayudar a estas personas con discapacidad, ¿no? Lo que ha señalado usted es importante porque es una realidad que flagela al país y en muchos países del mundo, porque lamentablemente no tenemos medios de transportes adecuados para las personas con discapacidad que circulan en sillas de ruedas o en muletas. Es bien complicado para esas personas abordar un bus y eso ocurre pues en muchas partes del mundo. Claro, a pesar de que tienen el beneficio del descuento, la exoneración del transporte público, los equipos o las unidades no están adecuadamente adaptadas, ¿no? Claro. Entonces, eso causa una gran frustración, claro, frustración para el paciente, para la familia y para todos, porque como los transportes son masivos, entonces no hay espacio para poner la silla de rueda, pero yo creo que en el Callao, dentro de todas las dificultades, el transporte como no es tan fluido, entonces la gente, yo veo que los transportistas se están sensibilizando y por lo menos se dan un tiempo y hay la separación, ¿no? del asiento, ¿no? Entonces eso se está dando. Yo creo que es una época donde todos nos tenemos que sensibilizar y comprometer con este proceso, porque nadie está libre de una discapacidad leve, moderada o severa, transitoria o permanente, ¿no? Pero lo importante es irnos motivando, ¿no? Sensibilizándonos para que todos podamos construir una sociedad más equitativa, inclusiva y participativa. No, porque los más afectados son los de los estratos económicos más bajos, ¿no? Y ellos pues no pueden estar pagando un taxi para constantemente venir al hospital porque obviamente pues afecta su economía familiar. Así es, ¿no? Pero como le digo, nosotros ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con Oredis, ¿no?
que nos está trayendo a los pacientes, porque hay una organización, creo que está donando sillas de rueda, entonces nosotros los estamos certificando para que ellos puedan adquirir el beneficio. Yo creo que el trabajo tiene que ser coordinado, porque todos somos importantes en el proceso, ¿no? Ustedes son importantes en el proceso porque están dando a conocer un evento que se está desarrollando en la región, en el hospital, y que es para beneficio de todos, ¿no? Y lo importante es que la gente comience a trabajar, que comience a ser productiva y sentirse ellos mismos que son necesarios para el desarrollo del país y aparte del desarrollo del país, para el desarrollo de sí mismo, de su familia y de proyección. Claro, eso sí es gravitante. No hay familia, y eso se puede decir en la actualidad, no hay familia que no tenga una persona que tenga una limitación física, o sea, no existe. Y todos debemos ver esa situación para poder reflexionar y cambiar. Dicho sea de paso, doctora, por lo que usted me comenta, esta área en sí es un puente. Ustedes le tienden la mano al paciente para que pueda avanzar, pero como usted dijo también, tiene que haber predisposición por parte del paciente. De todos los pacientes con la experiencia que tiene aquí, ¿cuál es el porcentaje que, bueno, sí apuesta por superar? ¿Y cuál es el porcentaje que, pues, abandona? Porque también hay pacientes que se dan al abandono, por más que uno les hable, no aceptan y hasta no hacen la rehabilitación. Bueno, yo creo que los pacientes vienen a veces con el deseo de ingresar a un tratamiento, casi, diríamos un 60%, ¿no? Las personas que vienen deprimidas pues serán un 30%, pero cuando ellos ven el trabajo que se hace aquí, el compromiso que tienen todos los profesionales, ellos se involucran en el proceso, ¿no? Entonces, de los abandonos, pues diría que tendremos un 5% o menos tal vez, porque los motivamos de tal forma de que ellos incluso dicen, yo venía con mi hermana, venía con mi mamá, venía con mi papá, pero ahora yo ya vengo sola, ¿no? Porque logran esa independencia, logran vencer ese miedo, ¿no? ¿Hay estar una depresión solos en esa etapa? Claro, cursan con cuadros depresivos, entonces por eso trabajamos con el psicólogo, y algunos que requieren medicación ya van al área de psiquiatría, ¿no? Entonces, como le vuelvo a repetir, es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, donde todos tenemos que sensibilizarnos y todos tenemos que trabajar, ¿no? Cuando nosotros fuimos a la Villa Deportiva, inicialmente no había rampa, o sea, era inaccesible. Todos teníamos que cargar las sillas, ayudarle a los pacientes, pero eso motivó para que a la siguiente semana ya pusieran una rampa. Claro, o sea, está cambiando la mentalidad de las por personas. supuesto, o sea, hay una voluntad, ¿no? De repente a veces no nos damos cuenta, pero cuando la persona se da cuenta de que esto no es accesible, entonces hay una voluntad. Y tanto así que eso hizo, aparte que hay un presupuesto por parte de las municipalidades para que hagan las rampas, han ido haciendo las rampas. Entonces, todo es un proceso que demanda tiempo, pero lo importante es que esté en agenda y que se vaya desarrollando, ¿no? ¿Y cómo se maneja con el paciente? Porque también por experiencia propia, uno puede recibir la rehabilitación, pero no vas a quedar 100% sano, digamos, ¿no? Claro, hay que explicarle. Hay que ser sincero con el paciente. No, sí, nosotros de hecho le decimos, ¿no? Los pacientes, esta es la condición y esto es lo que podemos hacer, y va a depender del trabajo conjunto para que podamos alcanzar algo más, ¿no? O sea, se le explica al paciente, porque lo peor es engañarles, ¿no? Las esperanzas. Claro, o sea, los pacientes tienen que saber cuál es su condición, cuál es su perspectiva y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y eso va a hacer de que el paciente confíe en nosotros, ¿no? Nosotros decimos, es necesario que hagas tu tratamiento, vamos a hacer algunos procedimientos médicos y de acuerdo a eso se verá tu evolución y hasta dónde llegaremos, pero lo importante es que aún que se quede en silla de ruedas, no en caso de pacientes cuadriplégicos, pero que esos pacientes tengan una proyección de desarrollo. Nosotros tuvimos un paciente que todavía sigue en silla de rueda porque su lesión es severa, definitivamente no va a poder deambular, pero aún así está haciendo sus cosas, ¿no? Ha incursionado en hacer un pequeño negocio, tiene el apoyo de la mamá, de la esposa, de los hijos, entonces creo que mientras hay vida hay esperanza, y lo último que se va a perder es eso, ¿no? Pero siempre es un trabajo en conjunto, ¿no? En este caso del que le estoy comentando, con la unidad de la municipalidad y de la región se iba a hacerle la visita, él también venía acá a la institución, o sea, creo que es el esfuerzo de todos. De todo tenemos que sumar, ¿no? También los empresarios, cambiar la mentalidad, que esa gente, pese a que está en una silla de ruedas o en muletas,
su cerebro, su inteligencia, sus habilidades están allí y su capacidad y pueden trabajar, pueden desenvolverse. Como usted mencionó, pueden ser profesionales, puede ser ingeniero, puede ser abogado, puede realizar cualquier trabajo. Sí, eso sería un llamado, ¿no?, a la empresa privada y a la empresa del sector público, ¿no?, porque ellos deben de cumplir con el 5% y el 3% de la inserción de las personas con discapacidad. Aunque es bajo, debería ser más. Debería ser más, pero ni aún con ese porcentaje mínimo se cumple, ¿no? Entonces nosotros hicimos unos talleres de sensibilización para los empresarios y autoridades de la región, del lado de la región Callao, y ellos pues los sometimos a diversas dificultades, ¿no?, como es visual, motora, y ellos creo que ahí poco a poco se está sensibilizando, pero el hecho es que ellos deben de entrar a la parte laboral, porque de nada vale que nosotros los recuperemos si ellos no se insertan a la parte productiva, no a la parte de educación, a la parte deportiva. Acá ellos pueden hacer lo que ellos deseen hacer, pero también tenemos como Estado darle la oportunidad de que ellos puedan acceder, ¿no?, y recibirlos, porque generalmente se hacen las ferias laborales. Entonces me parece que eso es un absurdo, porque en la feria laboral se presentan diversas empresas, las personas con discapacidad van, presentan sus currículos, pero al final no los llaman, ¿no?, porque de repente no estamos preparados, no están preparados algunos para poder acceder a ese puesto que demanda de repente mayor preparación, pero debemos de ser abiertos para que ellos puedan cumplir algunas acciones, ¿no?, porque no solamente... Una persona en silla de ruedas puede ser un gerente, y eso nadie lo puede negar. Claro, el presidente del Ecuador es una persona con discapacidad, la vicepresidenta de Argentina es una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, o sea, no hay límite, ¿no? O sea, tenemos que darle los espacios necesarios para que ellos se puedan desenvolver, ¿no? Porque si no, nos estamos frustrando todos, ¿no? Okay. El mensaje que recomienda la doctora Crevalú con respecto a los discapacitados es importante. El campo laboral debe ser abierto para todos y no en porcentajes mínimos, porque ellos se pueden reinsertar y aportar a la sociedad.